Todavía sigue resonando en toda la comunidad de morteros, en la región, lo que ha quedado del tremendo accidente del que hemos estado hablando en estos días, que dejó como saldo el fallecimiento de 4 jóvenes, 4 niñas entre 15 y 17 años, que se dirigían junto a 2 personas mayores de edad, uno de ellos el conductor del auto, que transitaban hacia la ciudad de Morteros, en el tramo entre San Guillermo y Suardi, donde allí, por causas que se están investigando, perdió el control del vehículo y terminó muchísimos metros después, ya dentro de un potrero, dentro del campo. Sigue el dolor por la tragedia en la ruta 23 y lo que nos hicimos eco de una imagen que vimos ayer. Estas son imágenes que registramos esta mañana, imágenes realmente dolorosas, pero que tratan de graficar lo agresivo, lo fuerte que fue el impacto. Y lo que estábamos hablando era de la presencia de algunos baches en ese sector, más allá de otras cuestiones que también son discutibles y cuestionables. Sí, ver el tema del estado de la ruta y también ver cuál es la responsabilidad, más allá de las otras cuestiones, insisto, que tienen que ver con responsabilidades individuales, cuál es la responsabilidad que tiene por allí a veces el Estado en algunos siniestros por el mal estado de las rutas. Estas son imágenes que registramos esta mañana. Ese es el sector, allí a muy poquitos metros quedó el auto. Bueno, lo que ya muchos ya sabían y estaba circulando por las redes sociales, por allí, bueno, la presencia de algo de alcohol. Bueno, estos son los 2 baches. Este es el bache, ¿este es el primero o el segundo? El segundo. Bueno, hay algunos que hablan de que ese bache podría haber sido fundamental en este accidente, porque detrás, inmediatamente pasamos el bache, están las huellas del auto que se dirigen directamente hacia el sector contrario, digamos, ¿sí? Atraviesa la ruta y termina su curso, o sea, el bache está del lado derecho y el auto sale despedido hacia el medio. 100 metros más entre el bache o entre las huellas en las que se despista el auto y donde queda finalmente. Estamos en contacto con el doctor Juan Cruz Méndez, que es abogado, que es especialista en accidentes, para hacerle esta pregunta. Insistimos, más allá de las otras cuestiones que también se tendrá que indagar, pero que son cuestiones individuales también, ¿qué responsabilidades a veces podría llegar a tener el Estado ante una ruta en mal estado? Valga la redundancia. Doctor, buen mediodía. Joaquín Flores lo saluda desde Morteros. ¿Cómo anda usted? Buen mediodía, Joaquín. ¿Se me escucha bien? Sí, lo escucho bien. Si me pueden subir un poquito el monitor, lo voy a escuchar mejor todavía. Doctor, ¿es habitual, es frecuente que ante un accidente de esta magnitud también el Estado esté dentro de la cadena de responsabilidades? Insistimos, más allá de las otras responsabilidades, pero ¿puede haber aquí una responsabilidad del Estado ante un accidente de este tipo? ¿Es habitual que eso pase? Puede, por supuesto que sí. Lo estaba siguiendo muy atento a su relato y a la información, a la afirmación que le mostraba a la audiencia. La verdad que lo felicito por el análisis, de verdad. Se ve un bache ahí importante que puede generar la pérdida del control conductivo del conductor. Usted graficó la huella, que no alcancé a ver si es de frenada o una huella distinta. Hay varias huellas, hay huellas de arrastre, hay muchas, ¿sí? Pero se ve que hay una proximidad entre el bache y la deriva del auto. Ajá. Por supuesto que eso seguramente lo está investigando la fiscal que lleva adelante la investigación, y ella será la encargada con los peritos de determinar si fue el bache. A ver, ahí estamos viendo la imagen, Doc, no sé si usted llega a verlo desde allí. Ese es el bache. Sí, se ve. Sí.
sí. donde Sí, sí, muchos se ve. conductores se quejan en ese sector. Ahí Bueno, tenemos mire, yo quiero ser... el segundo bache, y luego bueno, no podemos ver si es frenada o no. Como usted decía, la verdad que no estamos en condiciones de analizarlo, básicamente por el desconocimiento, básicamente, ¿no? Por lo menos de mi Se ve que parte. es una huella de... Perdón, Joaquín. Sí, Se ve que es una huella de bloqueo. ajá, Desde acá lo que se ve es que el bache está muy próximo a la línea blanca de la vera, de la ruta. sí, Si usted vio ahí en la filmación, se ve autos pasar, que hay un espacio, digamos. sí, Por eso le diría que, en principio, para la audiencia, ajá, esa es una ruta provincial, el deber de mantenimiento de la ruta es del Estado santafesino, los estados nacional, santafesino y a veces los concesionarios de la ruta, creo que esta ruta no está concesionada, tienen el deber de mantener el estado de la ruta. Ese deber, la ruta tiene que estar en estado óptimo, ajá. evidentemente esta no lo está. No está. Esa, Ajá, legalmente, esa obligación se transforma en un deber de seguridad para los conductores, para los usuarios de la ruta. ¿Sí? Es decir, claramente uno espera que va a transitar en una claro. ruta en condiciones de seguridad. Al faltar esas condiciones de seguridad, el Estado puede verse comprometido en su responsabilidad. Ajá, Bueno, eso vuelvo a insistirle, tiene que estar probado en un expediente judicial que fue esa la causa del accidente automovilístico. Y a los pocos días que esto ha ocurrido, me parece sería un poco sí, aventurado, claro, claro. pero seguramente que la fiscal lo debe tener muy en cuenta ese aspecto. Ujú. Doctor, ayer nosotros lo decíamos, la verdad que más allá del dolor, y no queremos ser chocantes con esto, pero evidentemente aquí se abre una instancia judicial que va a ser muy importante, que ya hay una carátula, que es este homicidio culposo calificado por la pluralidad, algo así es lo que dijo la fiscal ayer, ¿no? Es que básicamente que sería un homicidio culposo agravado, ese sería el término. ¿Nos puede explicar bien qué significa eso? Mire, leí la, la noticia periodística de las expresiones de la fiscal. Creo que la fiscal ha apuntado más a llevar tranquilidad a la sociedad en cuanto a que está desarrollando las tareas que le competen. En lo personal, yo no participo del expediente, Ujú, con lo cual quiero ser cauto. En lo personal, quizás quisieras saber los artículos puntuales en los claro, que la fiscal está llevando la investigación. ¿Por qué? Porque en Argentina está el artículo 84 del Código Penal, que es el que regula el homicidio culposo. Ese artículo 84 tiene un segundo párrafo que agrava el mínimo de la pena en función de los resultados, y después también, fruto de una reforma judicial, está el artículo 24 bis, que ujú, contempla un supuesto similar, parecido, digamos, sí, pero tiene un cambio muy grande en el mínimo de la pena, se eleva el mínimo de la pena a 3 años, lo que hace que el delito no sea carcelable. En conclusión, sí. para no atosigar a la audiencia, seguramente que la fiscal, con el devenir de la investigación, va a tener más precisiones y va a imputar ella cuando... Claro. Primero leí ahí que ella estaba tratando de determinar quién era el que conducía, explica que tiene indicios, lo Ujú, debe estar investigando, y una vez que lo determine, cuando impute, va a imputar en función de un artículo específico del claro. código que, como le digo, tiene una gran incidencia práctica porque el 82 tiene un mínimo muy diferente, perdón, el 84 tiene Sí. un mínimo muy diferente del 84 bis. Hay Bien. mucha diferencia entre una cosa y la otra. Doctor, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué se denomina homicidio culposo? Estamos hablando en términos generales. ¿Qué diferencia hay con los otros tipos de homicidio? Y si nos puede por allí aclarar el tema del cuándo es agravado el homicidio. Eh, bueno, mire, primero decirles que
el delito culposo es un delito muy especial y que ha merecido la doctrina argentina de los juristas argentinos ríos de tinta, es decir, mares de tinta. Hay una grandísima discusión sobre el delito culposo, para que sus televidentes comprendan. Sí. Se parte de un delito de homicidio, es decir, falleció una persona. Parece uno bien, pero a partir del fallecimiento de la persona, la ley lo empieza a diferenciar. Pongámosle así que en una vereda está el delito culposo, el que se comete con imprudencia, con negligencia, Sí. con culpa, ¿sí? En un sentido muy amplio de culpa. Y en la vereda contraria, el otro extremo es el delito doloso, el que se comete con intención. Con intención. Sin Claro. pretenderse de derecho, con intención. Pretenderse en una clase de derecho. Siente que la fiscal está pensando que el accidente no fue usado para cometerlo al delito con intención, sino que, bueno, obró una imprudencia. Bien. El delito culposo, el homicidio culposo, la ley lo mira con mayor benignidad en relación a la punición, Claro. a la pena. Es decir, es un delito que se causó con culpa. Muy distinto del delito doloso que se, Claro. causó con intención. Entonces, las escalas penales son muy diferentes y hacen que el delito doloso, delito grave, empiece en 8 años, y el delito culposo es un delito que generalmente es escarcelable. En el medio de esos dos, fruto de la reforma judicial, está el culposo agravado. Tiene varios supuestos de agravante, muy discutido en la técnica legislativa que se usó para elaborar el tipo penal que se llama, y el resultado fatal, la pluralidad, agrava el delito. Son varias las agravantes. Conducir alcoholizado con un cierto nivel de alcohol, abandonar a la fugarse, Claro. ¿sí? Superar el 30% de la velocidad permitida en el lugar, conducir sin carné. Son varias las agravantes. En este caso, la fiscal, como han fallecido estas 4 señoritas, a quienes a la familia les dejo mi más sentido pésame, porque también soy papá, Sí, claro. bueno, está pensando en ese tipo de delitos. Todo muy próximo, ¿no? Bien, Doc, la verdad que a veces no queremos pecar de superficiales porque, como bien lo decía usted, hay familias que han quedado destruidas y hay familias que todavía durante mucho tiempo van a estar con esta situación allí muy latente. No queremos banalizarla ni mucho menos, por allí hablando de otras cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Pero bueno, se espera que aquí se abra un camino judicial importante. Suelen ser largos estos trayectos para que finalmente se termine de cerrar la causa con una sentencia que puede ser, bueno, positiva o negativa para la persona. Sí, está usted en lo cierto. Le diría que son los casos más complejos de este tipo de accidentes, tanto para los operadores judiciales como para los letrados que intervenimos en ellos, sea de un lado o del otro, del lado de la víctima o del lado del imputado. Son situaciones graves, difíciles de resolver. Estos tipos de delitos se complican también en la actividad de los seguros, si es que lo tenía el vehículo. Por lo que sé, viajaban 6 personas. Eso genera consecuencias en la relación asegurativa, es decir, del seguro con su asegurado. Son situaciones difíciles, graves, muy complejas también para la vida de las personas que están entre medio. Sin dudas. Juicios largos y difíciles.
Doctor, muchísimas gracias por el contacto, gracias por brindarnos una información que la verdad que necesitamos por allí como para tratar de llevar un poquito más de claridad y tratar de ver un poquito qué ha pasado allí y qué puede pasar de ahora en más. Muchas gracias por el contacto, doctor. Agradecido y sin quitarle más tiempo, Sí. quisiera exhortar a los adultos a que tengamos más presente la vida propia de nuestros familiares, de las personas y de los ajenos. En esto tenemos que tener un poquito más de prevención y de cuidado, nosotros, no solamente nuestras autoridades. Sí, sí, No les quito más tiempo, muy agradecido, a disposición para lo que necesiten, espero haber sido útil. Gracias, doctor. Muy buen día.